a este séptimo encuentro de hoy sábado 16 de mayo. Hay personas entrando todavía. Acabo de también de compartirle el enlace vía WhatsApp y vía el chat de Zoom para que puedan ponerse presentes que estuvieron hoy aquí. Bien, eso es, Buenos me lo días. acaban de compartir de allá de la empresa para que se lo comparta a ustedes. Entonces, nada, yo voy a iniciar hoy. Hoy vamos a ver el tema de los filtros avanzados y esas cosas, pero antes que nada, pues yo quiero compartir con ustedes este archivo que fue parte de lo que yo les compartí de alguien por ahí. Vamos a ver. Déjenme buscarlo para compartir mi pantalla. Este ejercicio fue el archivo que yo les compartí el martes, miércoles, por ahí, para que ustedes lo completaran. Si pueden cerrarlo, si pueden cerrar los micrófonos, por favor, sería bien, bien, me ayudarían bastante ahí. Micrófono. Déjenme ver. Déjame ver. Ok, perfecto. Entonces, yo quiero con ustedes tratar este tema de este archivo que les compartí. Luego de ahí vamos a ver la solución de este ejercicio. Vamos a explicar algunas cositas ahí sobre esas funciones para completar el ejercicio. Y luego entonces, pues, pasamos entonces al tema de algunas pruebas. Primero vamos a ver para qué se utilizan, qué son y para qué sirven los filtros avanzados y en cuál contexto pues se pueden utilizar y nos pueden ser de gran ayuda. Pero antes vamos a revisar este archivo. Esto fue, ¿verdad? Lo que le compartí el miércoles por ahí. Es un escenario de una empresa de telecomunicaciones, la cual, ¿verdad? Ofrece unos servicios básicos, intermedios y premium. Y cada cliente paga una mensualidad según el plan que ha contratado. El departamento de facturación necesita analizar la información de pago utilizando funciones de Excel. Y aquí pues vamos a calcular algunas cositas. Por ejemplo, el objetivo del ejercicio nosotros poder calcular cuál fue el promedio promedio de pago mensual por tipo de plan. Por ejemplo, contar cuántos clientes hay por cada ciudad, determinar cuántos clientes tienen pagos pendientes por plan, calcular el promedio de pagos de clientes con estado pagado por ciudad, sumar el total mensual cobrado por cada plan con estado pagado y buscar el plan contratado por un cliente específico. Aquí vamos a estar utilizando básicamente, yo se los agregué aquí abajo, con cuáles funciones se puede trabajar eso y completar eso. Y las funciones son la función de suma condicional, pero con múltiples condiciones, promedio, condicional, sumar condicional con múltiples criterios, promediar con múltiples criterios y contar con múltiples criterios. Con esas funciones nosotros vamos a completar unas 6 tablitas auxiliares. Esta es la tabla principal, ¿verdad? La tabla transaccional, y con ella vamos a completar estas 6 tablitas auxiliares para nosotros poder determinar y analizar el comportamiento de los clientes según el plan, la ciudad, los que están pendientes de pago, los que están al día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la solución para la primera tabla auxiliar es la tabla para nosotros mirar lo que es el promedio por plan. Yo quiero saber cuál es el promedio, ¿verdad? Puede ser, ahí esa tablita auxiliar se puede deducir, se puede determinar de dos formas. Yo la puedo determinar en base al número de clientes, cuántos clientes por plan yo tengo. Si yo quiero saber cuántos son de básico, cuántos clientes tengo premium, cuántos clientes tengo intermedio. O puede ser por el promedio de pago mensual por cada plan. Pudiera ser de las dos formas. Pero yo la voy a interpretar de que me interesa saber cuántos clientes yo tengo por plan. O sea, el promedio de clientes, bueno, mentira, voy a corregir. Habla de promedio. Si habla de promedio, entonces tenemos que tomar los pagos mensuales, porque es un promedio. Yo no puedo hacer un promedio con el nombre de los clientes. Por tanto, ahí tenemos que usar una función de promedio condicional. Y para la solución a ese caso era simplemente utilizando la función de promedio.si. Promedio.si
que eso habíamos visto un ejemplo en la clase anterior, se utiliza cuando yo quiero obtener un promedio, pero que sea un promedio condicionado o un promedio basado en una condición, que me calcule y me haga un promedio en base de los clientes que cumplan con la condición. Esa función va a requerir que yo le pase el rango, que le pase cuál es el criterio y le pase el rango con el cual se va a realizar el promedio. El parámetro rango se refiere a dónde yo quiero o dónde están los datos donde voy a comparar el criterio. O sea, si voy a comparar a los clientes del plan básico, tengo que pasarle el rango donde yo tengo registrado los diferentes planes. Por tanto, lo que había que hacer en este caso era seleccionar todos los planes, no importa que se dupliquen, seleccionarlos todos y luego de tú seleccionar todo, entonces poner el delimitador y decirle dónde está el criterio. El criterio, como nosotros lo tenemos dentro de una celda, que lo tenemos acá escrito, básico, pues marcamos esa celda y la pasamos como criterio. Luego ponemos el delimitador y luego nos pide que le pasemos lo que es el rango promedio. El rango promedio simplemente va a ser el rango de celda que contiene los valores con los que se va a construir el promedio. En este caso, le pasamos la columna del pago mensual. Ya con esto ha de suponerse, si no me he equivocado, de que aquí me va a sacar un promedio en base al pago mensual o cuánto es los ingresos por pago mensual de los clientes que han contratado el plan básico. Me dice que mensualmente ese plan paga más o menos 500 pesos. Luego tengo el plan premium, ahí haríamos lo mismo. En este caso yo puedo arrastrar y modificar la fórmula, simplemente fijando los rangos que quiero que sean absolutos. En este caso yo podría copiar la fórmula, luego me coloco sobre la segunda, presiono F2 y aquí entonces voy a fijar cuáles son los rangos que yo voy a utilizar como rango fijo. O antes de yo hacer esto, yo vengo aquí, F2, y aquí entonces yo fijo los rangos. El primer rango, que es de C2 a C11, es el primer rango que voy a convertir en un rango fijo. Lo sombreo, lo selecciono con cuidado, presiono la tecla F4, fíjense cómo aparecen los signos de dólar, y luego el segundo rango a fijar va a ser el rango D2 de 11, que es el rango donde están los promedios. Presiono F4, Enter, ya ahí tengo el promedio calculado. Y entonces ya ahora sí ya yo puedo arrastrar hacia abajo. Puedo arrastrar ya mi fórmula hacia abajo, copiarla y rellenarla. Y ya tengo todos los promedios según los planes. Promedio del plan básico, promedio del premium y promedio del intermedio. Luego tengo por aquí clientes por ciudad. Aquí yo quiero en esta tabla auxiliar lo que se nos pedía o lo que les pedía es que hagan un conteo de cuántos clientes hay por ciudad, pero utilizando funciones, ¿verdad? Utilizando funciones. Para yo hacer un conteo, en este caso por ciudad, tengo que utilizar la función que se llama pues contar.si. En este caso, porque nada más voy a comparar el cliente por su ciudad. Entonces voy a probar con contar.si. Vamos a colocar igual. Le decimos contar.si, que es para la parte condicional, porque también hay un contar.si conjunto. Y entonces le voy a pasar el rango. El rango que le voy a pasar es, en este caso, como estoy trabajando con la ciudad, se supone que una celda que contiene una ciudad representa un cliente. Por tanto, mi rango, en este caso, va a ser las ciudades. Yo le paso el rango de las ciudades, le pongo el delimitador y luego me pide que le pase el criterio. El criterio es la ciudad que la tengo en una celda. Les recuerdo de que si usted no tiene el criterio, como lo tenemos en este ejercicio, que lo tenemos en una celda, podemos colocarlo encerrado en comillas dobles. Entonces aquí venimos, cerramos el paréntesis y entonces ahí me dice cuántos clientes tengo de Santo Domingo. Ya luego para las demás ciudades, pues repetimos el paso anterior, el cual hicimos con la tabla de promedio por plan. Presionamos F2 y fijamos cuál es el rango de celda que queremos dejar que se mantenga fijo, que no cambie. Presionamos F4, nos quedaría de esta forma. Ahí tenemos el número y ya luego simplemente lo que había que hacer era copiar la fórmula a las otras ciudades y ya ahí podemos ver
cuántos clientes por ciudad tenemos en la tabla auxiliar. Luego vamos a pasar a la tabla auxiliar número 3. En la tabla auxiliar número 3 me habla de que yo quiero saber cuántos clientes tengo con pago pendiente y de qué plan es. Ya aquí en este caso, yo tengo que hacer un conteo de celdas, pero ya como tengo más de una condición, porque tengo que saber, tengo primero la condición de que esté en su estado, esté pendiente y que también sea de un tipo de plan. O sea, tengo dos criterios, dos condiciones. Entonces, ahí en este caso, no puedo usar contar.si nada más, tengo que utilizar contar.si.conjunto, que es la que me permite agregar múltiples condiciones. Entonces, la solución era igual contar.si.conjunto. Ella me pide primero que le pase el rango de criterio. En este caso, el rango de criterio que voy a tomar como primer rango va a ser la ciudad. Entonces vengo acá, le paso la ciudad, toda la celda de la ciudad, le pongo el separador y luego me pide que cuál va a ser el criterio para ese rango. El criterio para ese rango va a ser aquí, la celda I8, donde tengo perdón, I8 no. En este caso, como es por, déjeme ver, no es que estoy seleccionando ciudad y es pago pendiente y plan, caramba. Pago pendiente y plan. Entonces, vamos a tomar primero el estado o el plan. Vamos a ver, vamos a tomar el plan primero. Tomamos el plan. El plan primero. Luego el criterio para el plan va a ser la celda que tengo aquí. Y luego para elegir entonces el estado pendiente, pongo el punto y coma, o sea, el separador, y le paso el segundo rango. Ya el segundo rango, como es el estado, para saber si está pendiente o no, voy a pasar el rango donde está el estado de pago. Y luego él me pide que le pase cuál es el criterio. Como no tengo una columna que diga pago, estado pendiente, pagado, yo tengo dos opciones. Yo puedo o seleccionar una celda de la que contiene la tabla original, pero ahí es un tema, porque si me cambian ese dato en la tabla original, entonces se me va a alterar el resultado. Yo voy a preferir mejor colocarlo, entre comillas, doble, y ponerle el nombre tal cual como yo quiero y como aparece allá. Por ejemplo, yo quiero saber pendiente por plan, y le voy a poner aquí entonces que diga que su estado esté pendiente. Pendiente. Cierro doble comilla y cierro paréntesis. Me quedaría de esta manera. Del plan básico pendiente, yo tengo dos clientes. Y entonces ahora lo que voy a hacer es bajar la fórmula hacia abajo. Voy a seleccionar y voy a fijar los rangos. C1211, F4 y luego E2, E11. Y también este va con F4 para fijarlo. Y entonces finalmente me quedaré así la fórmula. Ahí tengo dos. Y esto me va a permitir analizar pues cuántos clientes tenemos por plan con estado de pago pendiente. En este caso tenemos dos básicos, los premios están todo el día y tenemos dos del plan intermedio. Luego pasamos a la tabla auxiliar número 4. La solución aquí era un promedio de pago por ciudad. Promedio pago por ciudad. Aquí creo que podemos utilizar promedio.si en este caso. Venimos acá, decimos promedio.si. ¿Por qué promedio.si? Porque nada más voy a evaluar una sola condición. Entonces le digo, promedio de pago por ciudad. Vengo aquí, le paso los pagos mensual, promedio de pago, y luego entonces de promedio de pago, o sea, perdón, el rango, ay Dios mío, el rango es las ciudades. Entonces, voy a comparar, el criterio que voy a comparar con el rango es la ciudad que la tengo aquí. Y luego, el rango que voy a promediar es el pago mensual. Y selecciono aquí. Ahí está. Ahí tengo el promedio de pago por ciudad, Santo Domingo. Luego voy a presionar F2 y voy a fijar los rangos. Este rango, F4. Y luego este rango, F4. Para que solamente me baje el lado de la columna L.
Y luego entonces arrastro mi fórmula hacia abajo y ya ahí tengo los promedios por las diferentes ciudades. Luego paso a la tabla auxiliar número 6, buscar cliente por plan. O sea, buscar el cliente y que me diga en qué plan pertenece. Aquí había que usar dos cosas. Había que utilizar, yo utilizaría aquí validación de datos, haría una lista para poder seleccionar el cliente y luego entonces utilizaría una de las funciones de lookup o VLOOKUP o algo así para extraer el plan. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear aquí una lista, voy a ir a datos y vamos a buscar validación de datos. En validación de datos vamos a seleccionar que queremos una lista y en el origen, pues como es el cliente, vamos a seleccionar los nombres de los clientes y vamos a pasarlo como origen de datos a nuestra lista. Ya con esto, pues yo voy a tener la lista que me va a permitir seleccionar los clientes, ¿verdad? Seleccionar los clientes. Y entonces para extraer el plan que tiene ese cliente contratado, entonces voy a hacer uso, como tengo una tabla vertical, o sea, ordenada en columnas verticales, pues voy a utilizar, puedo utilizar el VLOOKUP o puedo utilizar el XLOOKUP. Yo voy a utilizar el VLOOKUP, que es buscar B. Voy a buscar B. Le digo que el valor buscado es el nombre que voy a colocar en la celda J4. Punto y coma. Luego me pide la tabla matriz. Le voy a decir que lo busque en esta tabla. La selecciono, pero en la selección que estoy haciendo no estoy incluyendo las cabeceras. Las cabeceras o rótulos de columnas yo no lo coloco. Punto y coma. Luego me dice que cuál es la columna que contiene el dato que quiero colocar ahí. Voy a contar las columnas de mi tabla de izquierda a derecha, como es el plan, está en la columna número 3. Si cuento, cliente 1, ciudad 2, plan 3. Entonces el dato está en la columna número 3. Punto y coma. Y luego, ¿cuál es el método de búsqueda que quiero que utilice buscar B? Esa función tiene dos. Perdón, tiene dos. La búsqueda con coincidencia exacta y la búsqueda con coincidencia aproximada. Como estoy buscando con el nombre del cliente, le voy a decir que sea con una coincidencia exacta. Entonces él me pone falso, que puede ser igual a 0 también. Cierro paréntesis y ahí está. Ya esta tabla auxiliar me va a permitir elegir un cliente para yo saber qué plan contratado tiene ese cliente. Él va a ir cambiando a medida que selecciono el cliente, pues me cambia el plan y me dice, ese cliente tiene el plan premium, ese cliente tiene el plan básico, este cliente tiene el plan, qué sé yo, qué cosa. Y ya para finalizar, tengo la tabla auxiliar 5, que es cobrado por plan. Déjenme ver qué dice aquí. Sumar el total mensual cobrado por cada plan, con estado pagado. Ok, entonces, aquí, como yo lo que quiero es hacer, según dice aquí el punto 5, que es sumar el total cobrado por cada plan con estado pagado, aquí voy a utilizar sumar.si.conjunto para poderle poner más de una condición. Entonces venimos aquí igual. Llamamos a sumar.si.conjunto. Vamos a ver. Sumar.si.conjunto. La seleccionamos. Y le vamos a decir, lo primero que nos pide es el rango suma. Entonces, le digo, bueno, lo que tú vas a sumar es lo pagado. Le paso el rango que contiene los pagos mensuales. Luego, punto y coma. Me pide el primer rango de criterio. Aquí yo tengo que saber cuáles son los dos criterios que voy a utilizar. Y los dos criterios que vamos a utilizar en este caso es el plan primero. Entonces le voy a decir, bueno, vamos a darle el plan primero, punto y coma, y luego él lo va a comparar, porque me pide el criterio 1, lo va a comparar con este plan, con lo que yo tengo aquí. Punto y coma. Segundo rango de criterios va a ser el estado. El estado. ¿Verdad? Porque dice aquí que tiene que tener estado pagado. Entonces aquí le paso el estado. Y luego le digo como criterio, punto y coma, y le digo que abro doble comilla y le digo que el estado tiene que ser igual a pagado.
cierro doble comilla y cierro paréntesis. Me quedaría de esta forma. Entonces me dice, según la pregunta, suma el total mensual cobrado por cada plan con estado pagado. El básico tiene 1000. Ya luego voy a modificar mi fórmula, fijar los rangos. Fijo el primero, de D2 a D11. Luego fijo el segundo, que es de C2 a C11, F4. Luego fijo el último rango, que es de E2 a E11, F4. Y aquí así me quedaría la fórmula. Luego ya esto me va a permitir arrastrar. Y ya aquí yo tengo cuáles los tipos de planes con estatus pagados. Cuánto fue la suma total de esos planes que están ya pagados. Y ahí los tengo. Ya con esto he completado las 6 tablas auxiliares que tenía el ejercicio. Quise explicarla porque como que no, el sábado pasado no dimos mucho detalle de esas funciones, sumar punto sí punto conjunto, promedio punto sí punto conjunto, contar punto sí punto conjunto, sumar punto sí, contar punto sí, promedio punto sí. Y entonces yo quise hacer la solución para que ustedes también, los que no la han hecho o los que la hicieron parcialmente o los que no la pudieron hacer, pues se puedan guiar y puedan completar su ejercicio. Entonces ya con esto cerramos esta parte aquí y nos vamos entonces a los filtros avanzados. Antes de entrar a los filtros avanzados, voy a dejar de compartir. Antes de entrar a los filtros avanzados, yo tengo por aquí una introducción para que ustedes sepan en qué consisten los filtros avanzados. Excel tiene muchas formas de filtrar. Están los autofiltros, que es lo que la mayoría de usuarios utilizan, que son los filtros por columna, que te permite escribir, te va dinámicamente, te encuentra la información o cotejándola, te filtra por color, te filtra por criterios. Pero hay un filtrado que no es tan conocido entre muchos usuarios, principalmente los usuarios básicos, y en realidad son filtros que en algunos contextos y escenarios pues, pueden ser de gran utilidad. Y a lo que me refiero son a los filtros avanzados. Voy a compartir una introducción para que usted sepa qué son y para qué sirven esos filtros, para qué se utilizan, cuál es su utilidad real. Entonces, déjenme yo compartir ese concepto que lo tengo por acá en Copilot. Lo tengo por aquí en Copilot y si ustedes me permiten, yo se lo voy a leer. Dice que, estoy por aquí, dice que según Copilot, dice que los filtros avanzados en Excel son una herramienta que permiten aplicar criterios de búsqueda más complejos que los filtros automáticos, que son ideales para nosotros extraer registros específicos, combinar condiciones lógicas como AND, OR y generar listas únicas. Su utilidad principal es facilitar análisis detallado y segmentación precisa de datos. ¿Qué son? Son una opción dentro de la pestaña datos en la herramienta avanzadas en Excel. Permite definir un rango de criterios en celdas separadas que luego se aplican al conjunto de datos. A diferencia del filtro estándar, no se limitan a una sola columna ni a condiciones simples. Utilidad de los filtros avanzados: filtrar múltiples condiciones, combinar lógica en el filtrado utilizando el operador AND OR, ¿verdad? El AND es todos los criterios deben cumplirse y el OR basta que se cumpla uno de los criterios. Extrae registros únicos, ya que elimina duplicados y genera listas depuradas. Copiar resultados a otro lugar, permite mantener los datos originales intactos y trabajar con una copia filtrada. Uso de comodines y rangos, permite, por ejemplo, filtrar nombres que contengan la letra U en la segunda posición, filtrar valores dentro de un rango numérico o de fecha. Y ahí aparecen algunos ejemplos prácticos de esos filtros. Ahora, como limitación,
estos filtros tienen como limitación que no se actualizan automáticamente. Si cambian los criterios o los datos, hay que aplicar el filtro otra vez. Requiere que los datos tengan encabezados claros y consistentes. Y pueden ser menos intuitivos que los filtros automáticos, ya que exige definir rangos de criterios de manera manual. Y en resumen, los filtros avanzados en Excel son ideales cuando necesitas filtrar datos con condiciones múltiples, extraer listas únicas o copiar resultados a otro lugar. Son más potentes que los filtros estándar, pero requieren una configuración más cuidadosa. Ya, esto es según Copilot sobre los filtros avanzados. Entonces, vamos a ver 3 ejemplos de cómo se utilizan estos filtros. Voy a compartir ahora el archivo, que también se los estaré compartiendo para que ustedes puedan hacer esa práctica ustedes mismos, que lo puedan probar a primera mano, ¿verdad? O de primera mano. Y entonces primero déjenme buscarlo por aquí. Está por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Aquí yo tengo un dataset. Este es un dataset que tiene varias columnas, tiene movimiento, tiene CKU, tiene producto, tiene cantidad, tiene precio, tiene fecha y tiene monto total. Es una tablita de unos 60 y pico de registro, ahí está, de productos, de ventas, de totales de ventas, etcétera. Y basado en esa tabla, digamos que esa tabla llegó a mi mano, me mandaron ese reporte y yo necesito extraer de esa tabla algunas informaciones, como por ejemplo, yo quisiera extraer cuáles ventas en su total de ventas fueron mayor que 10,000, por ejemplo. Ese es el caso más sencillo. Luego, por ejemplo, filtrar todas las compras del mes de mayo que contengan motherboard en el producto. Y tercero, hacer un filtro donde solo me muestre las columnas SKU, descripción, monto total de todas las ventas que sean mayores a 50,000. Ya sé uno más complejo. Y entonces aquí yo lo que hago es lo que voy a hacer es, lo primero de lo primero, es crear una tabla de criterios. Los filtros avanzados requieren una tabla de criterios donde yo ahí defino cuáles son los criterios que se deben de cumplir para poder filtrarme esos registros que cumplan con ese criterio o con múltiples criterios. ¿Cómo yo construyo la tabla de criterios? Muy fácil. La tabla de criterios simplemente lo que se hace es que usted viene aquí a la tabla original, selecciona las cabeceras, las copia y las puede colocar en cualquier lugar que esté disponible en su hoja, ¿verdad? Y esto usted lo convierte en lo que sería su tabla de criterios. Esto aquí. Esa es la tablita de criterios. Entonces, aquí es que tú vas a definir cuáles son los criterios que vas a utilizar en esta tabla. Entonces yo, para poder rellenar la primera tabla filtrada, me dice que yo quiero ver cuáles registros, su total de venta, sobrepasa o es mayor a 10,000. Entonces yo digo, bueno, ok. Aquí lo que tengo que hacer es que en la tabla de criterios me coloco debajo de la cabecera donde quiero colocar el filtro, en este caso monto total, y haciendo uso de los operadores de comparación de Excel, que son siempre lo mismo, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, diferente de, igual a. Haciendo uso de esos operadores, establezco mi condición. Le digo que sea mayor que 10,000. 1, 2, 3. Y establezco este criterio, porque es lo único que me están pidiendo. Entonces, ya luego para aplicar el filtro, entonces lo que tendría que hacer es lo siguiente. Colocarme en una celda dentro de la tabla original, porque los filtros avanzados me permiten mantener mi dataset, mi tabla original, mi origen de datos, o como usted le quiera llamar, intacta. Te la mantiene intacta para tú no tocarla y trabajar sobre la base de la tabla filtrada que él te va a traer. Entonces tú te colocas dentro, en cualquier celda, tú le das clic, no importa, y luego te vas a ir a la pestaña datos en Excel
vas a buscar el grupo de herramientas, ordenar y filtrar, y aquí vas a buscar un botoncito que se llama avanzadas. Cuando le das un clic en avanzadas, te aparece esta ventanita súper sencilla y súper intuitiva y fácil de usar, que es la ventanita de filtros avanzados o de filtrar avanzada, usando filtro avanzado. Entonces, ella te presenta varias cosas. Lo primero es la acción, el grupo acción, te he dado acción, filtrar la tabla sin moverla a otro lugar. No, porque entonces eso me filtraría la tabla original y yo la quiero dejar intacta, entonces le digo que me lo copie a otro lugar. Luego entonces aquí en el cuadro donde está el rango de lista, este cuadro hace referencia a la tabla original que ya Excel la detectó porque yo estaba dentro en una celda. Luego entonces voy a definir dónde está mi tabla de criterios. Lo que voy a hacer es que voy a borrar esto para que no me vaya a dar ningún error y voy a seleccionar nuevamente el rango donde tengo la tabla de los criterios y le voy a decir los criterios están ahí. Luego entonces ella me pregunta que a dónde yo quiero copiar esos datos. Las tablas con filtros avanzados tienen un solo problemita que yo siempre he visto que es un poquito como que no entiendo por qué tiene que ser así. Y es que si yo intento copiarla en otra hoja, te da error. Entonces hay que copiarla primero donde está la tabla original. Yo la pongo aquí abajo, por ejemplo, que me prepare la tabla a partir de esa celda. Y él entonces cuando yo le doy clic en aceptar, tengo aquí para mostrar registro único y que no me haga duplicado, ¿verdad? Yo lo voy a dejar así desmarcado. Le voy a dar en aceptar y él entonces me genera la tabla que cumple con esos criterios. Mírenla ahí. Todas tienen que tener ahí montos mayores a 10,000 para que yo me concentre en analizar esas ventas. Fíjense que es más cortita que la tabla original porque hubiera un dato que él no me lo trajo, obviamente. Y ya con esto yo tengo esa primera tabla. Esa tabla es una tabla que yo puedo, y es bueno que ustedes sepan que es una tabla normal, no queda vinculada a la tabla original ni nada, por lo cual yo puedo seleccionarla completa, la puedo cortar y la puedo mover a cualquier otro lugar para analizar esa información. Ya sea que yo la quiera copiar dentro del mismo archivo o que quiera copiarla en otro archivo. Si la quiero copiar en el mismo archivo, en una hoja nueva, lo que sea, pues lo puedo hacer. De lo contrario, puedo crear un archivo nuevo y pegarla allá. Y eso no tiene ningún problema, o sea, porque ella no queda vinculada con esta de aquí, sino que ella te construye. El filtro avanzado lo que hace es que te construye una nueva tabla sobre la base del filtro, tomándote los datos de la tabla origen, del origen de datos, y construyendo una tabla nueva, la cual te va a permitir hacer eso. Y ahí tengo la primera tabla. Para yo ya con esa tabla filtrada puedo ya construir una tabla dinámica, puedo utilizar, graficar información, puedo agregarle columnas nuevas, puedo hacer lo que necesite hacer porque ya ahí tengo los datos que necesito. Perfecto. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo me está hablando sobre una tabla que me muestre las entradas de el mes de mayo de productos que contengan la palabra motherboard. Aquí yo tengo que establecer un rango de fecha, desde y hasta. Tengo que establecer ese rango de fecha. Entonces voy a mi dataset para entonces analizar qué tengo aquí. Entonces yo tengo aquí una columna fecha. Perfecto. Entonces tengo que establecer el rango de fecha en mi tabla de criterios. Como es entrada está en la columna, las entradas están en la columna movimiento, o sea, en esta columna, en este criterio, y fecha está al final. Y que el monto, no me habla de monto, nada más de fecha. Ok. Entonces, en mi tabla de criterios yo puedo hacer un cambio. Yo puedo dejar movimiento porque lo voy a utilizar. Y estas columnas que están aquí, y lo voy a hacer para que ustedes vean que funciona. Yo puedo, por ejemplo, dejar solamente las cabeceras que me interesan. O sea, yo borro todo eso
Solamente me quedo con movimiento y con fecha. Si yo quiero, yo puedo hacer esto. Borro esta. Déjenme seleccionar. Me borrar esta. Ahí está. Y me quedo. No voy a utilizar el monto total, la puedo también eliminar. Entonces me quedo con estas dos. Establezco el primer criterio, que es que sea igual a entrada. Como es un texto, yo lo puedo poner directamente. Entrada. No tengo que utilizar de que mayor, que menor, nada de eso. Y en fecha, aquí yo tengo que establecer, porque es un rango que voy a utilizar. Eso va a ser necesario que yo copie esa columna y la duplique. Para utilizar una con la fecha inicial y la otra con la fecha final. Entonces yo voy a hacer la primera prueba, a ver si funciona. Voy a decir, mayor o igual, ¿a qué mes mayo? Mayo. Mayor o igual al 01, 05, 2025, que tiene la fecha aquí. Sí, 2025. Y establezco mi primer rango. Y que fecha final sea mayor o igual, entonces la otra tiene que ser menor o igual. Yo le voy a poner al 31.5. No sé si mayo tendrá 31 o 30, no recuerdo. Pero lo voy a poner así. Lo voy a establecer así. A ver si ahí ella es capaz de hacerlo. De lo contrario, entonces voy a tener, de no funcionar, voy a tener que hacerlo de otra forma. Entonces vamos a ver. Me coloco dentro de mi tabla original. Me voy a avanzadas. Le digo que me lo copie a otro lugar. Ahora mi rango de criterio cambió porque eliminé columnas. Voy a borrar este y voy a seleccionar el rango nuevo. Ahí está. Y aquí voy a borrar esto para elegir dónde quiero que me copie la nueva tabla. Vamos a ver. Yo creo que nos faltó algo. Y es que creo que dice motherboard. Si no me equivoco. Déjenme ver. Le voy a decir que me la copie a partir de aquí. Pero, si no me equivoco, yo le voy a dar en aceptar. A ver si funciona. Mírenla ahí donde lo trajo. Ahí está. Ahí está. Del mes de mayo. Lo que él encontró. Pero, si no me falla la memoria, aquí habla de que en producto tiene que ser motherboard. Eso hace de que entonces yo aquí tenga que modificar la tabla de criterio. Me faltó una columna. Voy a eliminar esto. Me borraré esto para arreglar la tabla de criterio. La forma es arreglando la tabla de criterio y generando otra vez mi tabla filtrada. Vamos a borrar todo esto. Y aquí pues voy a agregar una columna nueva con el producto. Y pego el producto aquí. Voy a pegarlo aquí con V, producto. Y aquí voy a verificar y veo que si motherboard aparece al inicio de la descripción de los productos, no hay problema, yo le pongo motherboard y ya. Pero no sé si habrá algún producto donde la palabra motherboard no se encuentra al inicio. Entonces, como no sé exactamente, yo voy a hacer uso de comodines. Voy a hacer uso del comodín asterisco. Y también se puede usar este comodín que es el signo de interrogación cerrado. Los comodines lo que hace es que me reemplazan en un filtro, me reemplazan una cadena de texto o un carácter. Por ejemplo, en el caso del signo de interrogación cerrado, me reemplaza caracteres. Y en el caso del asterisco, me reemplaza una cadena de caracteres. Entonces yo, para que no me vaya a fallar y que me contemple si tengo la palabra motherboard al inicio o al final, entonces yo lo voy a poner, por ejemplo, lo voy a probar primero con motherboard con un asterisco al final. Vamos a ver, motherboard. Déjame copiarlo de aquí para escribirlo bien. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a tomar de aquí, de uno de estos, lo voy a copiar, control C, control V, y por si acaso le voy a decir que asterisco, para que si tiene la palabra motherboard al inicio, no importa lo que diga de ella, después de la palabra motherboard, tráelo. Y entonces establezco el filtro ahora con esto.
vengo aquí, voy a datos, avanzadas, copiar a otro lugar. El rango de criterio está bien ahí. Copiar a otro lugar que me la copie aquí abajo. Voy a borrar esto, que me la copie aquí. Y ya luego acepto. Y él encontró un solo producto que cumple exactamente con ese criterio. Primero, la venta fue el 17 de mayo, que está dentro del rango. El producto tiene la palabra motherboard y también cumplió con el criterio de entrada. Lo que significa de que ahí me trajo exactamente cuál fue ese producto. Ya esta tabla yo la puedo seleccionar, la puedo control X, cortarla. Voy a la hoja donde voy a trabajar esa tabla, control V, la pego. Y ya con esto, pues yo tengo mi tablita lista. Qué lástima que solamente hay un solo producto, pero en una tabla más grande probablemente vamos a tener una mayor cantidad de productos. Ahora bien, en el ejemplo 1, el ejemplo 2, yo he utilizado con el operador en. Yo no he hecho en español y en español o. No. Lo he utilizado, como he puesto todo en una sola línea, estoy utilizando el en. El en tiene que cumplirse todo lo que yo establezco ahí. Pero con el or, entonces, con una que se. Bueno, pues si yo aquí debajo de entrada pongo que también me muestre salidas, déjame ver si aquí es salida que está. No, salidas sin S. Tengo que hacerlo tal cual. Si yo lo coloco así, la tabla de criterio, entonces aquí estoy utilizando el operador OR. Porque le estoy diciendo, tráeme las entradas que cumplan con esto, con esto, con esto, con esto, o todo lo que sea salida, y puede ser salida de eso mismo, para que sea entrada y salida. Entonces yo, si quiero eso, le digo entonces, copio esto de aquí, los pego aquí, y ahí estoy haciendo un filtrado con el OR. Entonces, él me lo va a traer o una o la otra, o ambas. Entonces, vamos a ver qué trae así. Me coloco dentro, me voy a avanzadas, copiar a otro lugar, chequeo que el rango de criterio ahora lo tengo que ampliar, porque ahora tiene el OR, tiene otra línea. Luego aquí abajo voy a borrar esto para ponerlo donde quiero que esté. Quiero que me copie la tabla aquí abajo. A partir de ahí. Y quiero registro único. Y entonces miren ahora cómo él me trajo dos productos. Una entrada que se hizo del producto Modeboa el día 17 y una salida que se hizo el día 25 de mayo. Lo que significa que aquí me está aplicando el operador OR. Ya esta tablita, por ejemplo, yo la puedo tomar de aquí, control X, y ponerla en el lugar donde voy a hacer el trabajo de análisis de esa información. Y ahí la tengo. Y fíjense que en todos los casos hemos mantenido la tabla de origen, se ha mantenido intacta. No la hemos tocado para nada y ahí la tenemos igual, igual, igual. Íntegra. Entonces vamos a ver el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo dice, filtrar solo los KPU, perdón, los SKU, la descripción y el monto total de todas las ventas o salidas que sean mayor a 50,000. Bueno, aquí en este caso yo voy a borrar esta tabla de criterios y voy a construir una nueva. Voy a borrar esta, borrar todo. Y entonces voy a construir la tabla de criterios justamente con las cabeceras que necesito. Necesito SKU, descripción y monto total. Entonces vengo aquí. Busco SKU, la copio y la voy a poner aquí. SKU, la descripción que es el producto, la voy a colocar aquí. Y también voy a necesitar el monto total. Los copio y los coloco aquí. ¿Verdad? Y ahí está.
Entonces, aquí en SKU, en la columna de SKU, voy a necesitar movimiento también, porque aquí me habla de salidas. Entonces, aquí la columna que voy a necesitar realmente es movimiento, no SKU, movimiento. Copio y la reemplazo aquí. Entonces tengo movimiento que sean las salidas, ¿verdad? Salidas, lo coloco de una vez, salida. Coloco mi primer filtro. Descripción tampoco lo voy a utilizar aquí. No lo voy a utilizar aquí. Ahora, el monto sí lo voy a utilizar porque veo que aquí habla de que el monto total de venta sea mayor que 50,000. Entonces aquí sí yo voy a necesitar poner mayor o igual a 50,000. Yo le voy a poner mayor o igual, pero dice mayor. 1, 2, 3. Y hago esta tablita de criterio. Movimiento salida, monto de total de venta mayor que 50,000. Ahora, yo en todos los ejemplos anteriores, cuando hacíamos esto, ¿verdad? Veníamos aquí, nos íbamos a datos, íbamos a avanzada, marcábamos copiar a otro lugar, chequeábamos que todo estuviera correcto. Aquí la tabla de criterios tengo que modificarla, ahora es esa. Y esta partecita de aquí abajo también la tengo que limpiar para fijar dónde que quiero la nueva tabla. La nueva tabla la quiero aquí debajo. Y acepto. Y ahí está. Pero, aquí me habla de que solamente yo quiero traer los SKU, la descripción y el monto. Nada más eso. El SKU, ¿verdad? La descripción y el monto. Y él me trajo todo. O sea, en todos los ejemplos él me trae todo. Usted dirá, no, profe, pero no se complique. Borre esa columna que está ahí. La que están de más, usted la borra y listo. Copie ya, no se complique. No, pero si hay una manera de hacerlo sin tener que yo dar pasos adicionales, borrando, qué sé yo qué, pues yo lo hago. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a borrar solamente las columnas que no me interesan. Selecciono movimiento, que no me interesa. Selecciono cantidad, que no me interesa. Selecciono precio, que no me interesa. Fecha, que no me interesa. Y borro eso. Déjenme ver si puedo eliminarlo. Borro esto. Y estas que están aquí, las voy a cortar, las voy a mover para acá. Déjenme borrar todo esto también. Para hacerla bien. Voy a borrar todo eso. Bueno. A ver. Borrar todo. Ok. Entonces tengo SKU producto y total de venta. Total de venta lo coloco aquí. Porque eso es lo que a mí me interesa. Esto lo voy a quitar. Estos tres datos es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué yo hago ahora? Digo, bueno, ok, me coloco en la tabla. Vamos a datos. Vamos a avanzada. Copiar otro lugar. Verifico que mi tabla de criterios se mantiene bien. Pero ahora donde dice copiar A, yo tengo que arreglarlo. Y colocarme aquí. Necesito, voy a colocar, déjame ver si aquí, sí, lo voy a seleccionar esas cabeceras, valores únicos, aceptar, y entonces miren ya como él de manera directa solamente me trajo esas columnas específicas que yo marqué. Miren ahí cómo salieron solamente las columnas que a mí me interesan. Ya yo no tengo que borrarla, a ver si son, imagínate, esta tabla es pequeña, pero imagínate una tabla que sea de mayor tamaño. Tú comienzas luego a estar borrando columnas y borrarte una que no iba y bueno, ahí se pierde tiempo. Entonces ya esta tablita yo la puedo tomar, control X, voy a darle ejemplo 3, control V, y ya aquí tengo mi tabla, que era el trabajo de formación que yo necesite hacer. Y ya ahí tengo solamente los datos que a mí me interesan, no tengo ni más ni menos. Tengo una tabla de entrada con columnas específicas, con los datos específicos. La segunda con
rangos de fecha utilizando los operadores. Aquí vimos cómo se utiliza el operador en filtros avanzados y el operador OR, cómo se utiliza. Y el truco está en tú establecerlo bien en tu tabla de criterios. Y el punto 1, que era una simple filtrado con una columna de que las ventas fueran mayor que 10,000. Les recuerdo que con el tema del filtro avanzado yo puedo establecer tantos criterios como yo necesite. O sea, tantos criterios como yo necesite, yo simplemente en la tabla de criterios lo establezco. Si necesito un criterio, dos criterios, tres criterios, lo establezco en su respectiva columna, lo establezco bien. Y ya con esto, no importa el tamaño. Esto realmente, porque estamos trabajando con un ejemplo didáctico, una tabla pequeñita, pero con una tabla de mayor tamaño, esa tabla que nosotros realmente se manejan en las empresas, que son tablas ya de mayor volumen, de mayor tamaño, realmente ahí es que tú puedes palpar como la utilidad de esta herramienta, de este tipo de filtrado. Porque ya los otros filtros que ya nosotros conocemos, que son los filtros digamos, automáticos, esto por columna, esto ya ustedes lo conocen. No creo que eso haya que hablar mucho de ellos porque son los filtros más conocidos, ¿verdad? Esos son los filtros más conocidos. Te permite filtrar con condiciones, que me imagino que ustedes saben que se pueden aplicar a los operadores igualados. No es igual, comienza por, termina con. O sea, dependiendo el dato que tiene la columna. Si es una columna de texto, ella me da las condiciones para hacer criterios con texto. Pero si es una columna, por ejemplo, de cantidad, eso es lo único que cambia ahí. En cantidad, pues entonces los criterios del filtrado son mayores, tiene mayor cantidad de forma de tú hacerlo. Y si son fechas, también tiene sus filtros para manejo de fechas, que también son mucho más. Y con esto, pues, pero estos son los filtros más conocidos, son los filtros automáticos. Excel tiene un montón de formas para tú filtrar. Ya los usuarios, por ejemplo, del 365 tienen una función dinámica que es filtrar, que es súper, súper, súper buena y también te permite establecer criterios. También tú puedes, por ejemplo, utilizar otras funciones para filtrar, como el VLOOKUP, el XLOOKUP, que también te ayuda a tu traer datos. Pero ya este tipo de filtro es para datos ya masivos, o sea, cuando yo quiero obtener mayores cantidades o todos los registros que cumplan con las condiciones, ¿verdad? En fin, este archivito, yo le voy a compartir este archivo que he utilizado de este ejemplo, se lo voy a compartir. Y le voy a compartir también una práctica, o sea, se lo voy a compartir esto para que ustedes lo practiquen un poquito, luego también le voy a mandar otro, con otro contexto, otro escenario, para que ustedes haciendo uso del filtro avanzado, pues que puedan solucionar algunas cositas, encontrarle solución a sobre la base de un contexto, de una empresa y de unos datos, que ustedes le den solución aplicando filtros avanzados. Voy a ver con ustedes aquí. Cuéntenme hasta aquí. Hasta aquí, ¿qué les pareció los filtros avanzados? ¿Cuántos de ustedes lo habían utilizado? Escucho sus comentarios, lo que quieran comentar, obviamente, porque estamos casi entrando a los minutos finales. Déjenme yo buscar aquí aquí, Grupo Moderno, déjenme ver. Okay. Les pasé el enlace para que se pongan presentes al principio, está ahí en el chat de Teams, para que ustedes puedan ponerse presentes, ¿verdad? Entonces, miren, para el próximo sábado, vamos a hablar sobre las opciones de seguridad de Excel, o sea, las opciones que tenemos para nosotros proteger nuestros datos en los archivos de Excel. Vamos a ver un par de ejemplos de formato condicional y vamos a ver algunas opciones las opciones de impresión. Cuando nosotros queremos imprimir de Excel, queremos mandar datos a la impresora. Vamos a hablar de esas tres cosas. Hay cosas de esas ahí que son rápidas, que no nos va a tomar mucho tiempo.
Y nada, yo creo que hoy es el séptimo encuentro, si no me equivoco. Este es el séptimo encuentro. Entonces ya con esos 3 puntos, nosotros el próximo sábado estaríamos completando la 8ª semana y estaríamos prácticamente cerrando esta capacitación básica sobre Excel. Cuénteme qué le ha parecido. Ok, 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 ok. Bien. ¿Algún comentario final? ¿Alguna sugerencia? No veo a nadie con la mano levantada. Pues nada, señores, ya van a ser, bueno, falta 1 minuto para las 9, pero yo creo que ya no podemos entrar en más temas porque nos pasaremos del tiempo. Yo me voy a despedir a partir de este momento, deseándole un excelente sábado, un sábado productivo, un sábado bueno y un buen fin de semana. Nos estaremos entonces reencontrando el próximo sábado, ya tocando los temas que les mencioné. Y la clase de hoy sí se grabó, le estaré compartiendo el video. Así que Claro, nada, profe. un abrazo desde aquí, un placer, siempre es un gusto compartir con ustedes cada sábado. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado. Bendiciones y un abrazo. Bien, Feliz igual. fin de semana. Buen fin de semana.